¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de jueves. La consulta popular sobre los expresidentes va y es constitucional. La Suprema Corte de Justicia resolvió en una votación de 6-5 en ese sentido. Ahora el presidente deberá reformular la pregunta. ¿Qué piensan los panelistas de la decisión de la Corte? ¿Vulnera o no la autonomía? ¿Qué opinan los abogados Veloz y Vivanco? La elección para la próxima dirigencia de Morena se convirtió en un verdadero desastre. Gibran Ramírez acusa fraude del Instituto Nacional Electoral y señala que consejeros recibieron hasta $2 millones para dejarlo fuera de la jugada, mientras que Antonio Tolini reconoció la encuesta que lo deja fuera de la competencia por la Secretaría General de ese partido. ¿Qué piensa Encinas y los demás panelistas de todo esto? Las playas de México son propiedad de toda la nación y no de hoteles o de casas privadas. El Senado de la República acaba de aprobar una reforma en este sentido. ¿Se trata de expropiación de terrenos privados? ¿Qué piensa Ana Villagrán de este tema? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la consulta para definir si los expresidentes deben o no ser juzgados. En una votación que para muchos de nosotros fue fundamental, 6 de los 11 ministros que integran el Pleno avalaron la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad de la consulta popular para definir si los expresidentes del país deben ser juzgados. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y otros 5 ministros apoyaron la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal contra la resolución propuesta por el ministro Luis María Aguilar. El ministro Saldívar dijo que la consulta es un derecho humano de la ciudadanía y que el espíritu de la consulta es dar cauce, sin intermediarios, a la opinión ciudadana para detonar un debate. El pasado 15 de septiembre, el mandatario federal envió al Senado una propuesta de consulta para definir si Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser juzgados por la presunta comisión de delitos antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, buenas noches a todas y todos. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches, Genaro, y a todos, todas. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Bien, lista para ver a quienes defendieron a la Corte. Voy a hablar más de la Corte, ¿cómo no? Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien y de buenas. Bien y de buenas. A ver, empiezo contigo porque justo en la vez pasada que estábamos en este programa hablando sobre este tema, tú pusiste una tesis que acabó pareciendo ser la correcta. ¿En qué, brevemente, de qué se trataba? ¿Qué es lo que tú estabas pensando que la Corte iba a decidir? Y después le voy a pedir a Martín que venga con el contrapunto, porque también en este programa ustedes dos tenían el punto y el contrapunto más fuerte. A ver, empiezo contigo. Bueno, yo creo que para todos es sorprendente la decisión de la Suprema Corte. No era lo que se esperaba realmente. Los momios eran a que se declarara inconstitucional la consulta popular del presidente. Porque eclosionaban 2 derechos aquí: participación política, que es un derecho humano, frente a la del debido proceso y la presunción de inocencia. Y yo lo que planteaba es, yo me opongo porque la presunción de inocencia y el debido proceso deben de ser derechos contramayoritarios, aislados del conflicto democrático, de la voluntad de la mayoría, y estar protegidos. Pero lo que yo también planteaba, y eso lo dijimos y lo debatimos en el programa antepasado, es que la naturaleza de la pregunta, como estaba planteado, no vulneraba estos derechos, porque no era vinculante, es decir, no obligaba, el resultado de la consulta no obligaba a las autoridades de impartición de justicia, si ganaba el sí, a investigar y a eventualmente fincar responsabilidades, y si ganaba el no, a pues desistirse de cualquier tipo de acción penal. Por el contrario, la naturaleza de la redacción era más bien de una consulta, de una opinión, ¿no? Podrá resultar, por ejemplo, que la gente quiera que sí se lleve a los expresidentes a la justicia, pero que las instituciones no están obligadas a hacerlo y no cuentan con elementos para hacerlo, y entonces pues no se inicia el proceso. Y contrariamente también podría darse el resultado de que la gente opina que no,
y que las, digamos, autoridades de impartición de justicia encuentren elementos suficientes para llevar a procesos. Por lo tanto, la ausencia de este carácter vinculante y que se trata de una consulta cuya naturaleza es eminentemente recoger la opinión, la sensación del público, es lo que hacía que no vulneraba digamos, este derecho del debido proceso y de la presunción de inocencia. Y ese fue finalmente la tesis que se hizo valer hoy en una votación altamente dividida en la Suprema Corte de Justicia. Yo lo celebro porque va a ser la primera vez desde 2014 que se pone en uso este derecho, porque anteriormente la Suprema Corte había sido un elemento de obstrucción para este ejercicio. Hay que recordar que tanto el PAN con una iniciativa para poner a consulta el incremento al salario mínimo, como la izquierda con la reforma energética, fueron negados, encontraron puertas cerradas en una Suprema Corte, y hoy veo yo que más bien hay un cambio totalmente de actitud y que se decide pues con mucho mayor imparcialidad y libertad en este caso. Qué bueno que haya derechos que se reconozcan en las leyes, pero de nada sirve si los poderes lo obstruyen. Y lo que hoy estamos viendo es que se está conciliando y que se está permitiendo que se ejerza este derecho. Martín, ¿cómo lo ves tú? Estaba viendo tu cuenta de Twitter, estabas bastante molesto con la decisión de la Corte. Entre otras cosas, la discusión de la Corte ya cayó en metafísica para analizar la constitucionalidad de la consulta. Analicemos primero qué es la vida y por qué estamos aquí. Y luego aplaudías al ministro Lainez por su argumentación. Los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad, Lainez. Sí, nada más lo de Alejandro, que dice, el argumento que dice, lo dijo un ministro de los 6 que votaron a favor de la consulta. Ese no fue el argumento determinante. De hecho, todos contradijeron al ministro que dijo eso, que fue el presidente Saldívar. El presidente Saldívar salió con una consulta no consulta o una nueva figura que no está en la Constitución, que es la consulta consultiva o no vinculante. Eso no existe. Y todos los demás ministros que votaron a favor de la consulta dijeron, eso no. O sea, ese argumento no vale. Vamos a encontrar otro argumento. ¿Qué se discutió hoy primero? La materia, ¿no? Si la materia era constitucional o no. ¿Qué hicieron el bloque mayoritario que está a favor de la consulta? Reinterpretar totalmente la materia. Y no está claro cuál es la materia todavía hasta que no veamos el engrose. Hay 3 vertientes de lo que se argumentó, 3 argumentos principales. Saldívar decía que era una cuestión de política criminal. Otros decían es una cuestión de responsabilidades administrativas, otros decían es un sistema para esclarecer cuestiones del pasado y dotar al Ejecutivo de herramientas para hacerlo. En ningún caso, ¿no? E insisto, se habló de eso como un elemento determinante de la no vinculación a las autoridades. De hecho, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena lo que dijo es, no, obviamente sí involucra aquí a la Fiscalía. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tenemos una petición de consulta que hizo el Ejecutivo que fue totalmente reinterpretada por la Corte en materia y en pregunta. O sea, de lo que dice el Ejecutivo, lo que mandó López Obrador a la Corte, ya no sobrevive nada. La gran pregunta es, ¿qué facultad o dónde está la facultad de la Corte para hacer eso? No existe. Ya sé que los actos de la Corte no pueden ser declarados inconstitucionales porque la Corte no va a declarar inconstitucional algo que ella hace, no es un juego de palabras, pero están actuando fuera del marco constitucional, no están actuando conforme a la Constitución. Eso es lo que les decía Lainez, eso es lo que les dijo la ministra Piña. Y dijo, a ver, el poder, y con esto termino, y sí, creo que fue muy contundente Piña, dijo, el reinterpretar la materia, el rehacerla, es apropiarte del derecho de participación política de los ciudadanos. Entonces, así de claro, ¿no? Pues, a ver, tenemos una Corte sí, plegada, no sé si es la ciudadanía o el Ejecutivo, pero es preocupante, ¿eh? ¿Es preocupante también para ti, Villagrán? ¿Cómo lo ves? No sé por qué le están dando la razón a López Obrador. O sea, observé los argumentos de todos, me pareció un proceso muy interesante. Definitivamente sí estamos discutiendo algo que
no se había discutido de esta manera y con esta profundidad anteriormente. Estoy también totalmente de acuerdo con todo lo que expuso el ministro Javier Lainez. A mí me gustó mucho cuando plantea desde cuándo un jefe de Estado necesitaría una consulta para determinar si instruye o no a sus instituciones para buscar elementos para que se haga justicia. Es decir, los demás ministros lo que están haciendo es ignorar por completo que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como dijo Lainez, la justicia no se consulta. Yo no estoy hablando mal de la Corte, para no darle la razón a Estefanía. Estoy cuestionando una decisión que yo creo que a muchos mexicanos y mexicanas pues nos va a resultar como, no entiendo la necesidad de ponérsele de pechito al presidente. Yo lo escuché ya con muchos, bueno, lo había escuchado durante todos estos días con varios radiodifusores. ¿Qué necesidad como de darle la razón al presidente? O sea, porque entonces solo estamos contribuyendo a la construcción de este discurso donde estamos asumiendo que hay muchas cosas que no se han juzgado y que ellos no son competentes o no son lo suficientemente capaces para identificarlas y necesitan que la gente se los venga a decir. En todo caso, a mí me gustaría que nos hubieran consultado decisiones que el presidente ha tomado de manera arbitraria, desaparecer el seguro popular, quitarle el dinero al presupuesto para los niños con cáncer, que nos digan por qué no nos consultaron entonces, por qué quitaron las becas para nuestros medallistas olímpicos o para los institutos académicos y de investigación del país. O sea, a lo que voy, hay tantas malas decisiones que ha tomado López Obrador y la Corte se le pone de este lado para decidir algo tan absurdo que simple y sencillamente lo va a llevar a seguir alargando esta clase de distractores con la que vivimos todos los días. Entonces, si bien se pronunciaron en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, pues yo esperaría que entonces por lo menos hubieran abonado un poco más o le dijeran, sí, presidente, estamos abonando esto, pero es una tontería y no va para nada en el ánimo de una construcción democrática de hacer justicia. Es lo que estamos diciendo. ¿De qué nos va a servir que la gente diga sí o no que se les juzgue si al final, que eso es lo que importa, no sabemos si se les va a juzgar? El presidente va a poder utilizar esta información a como se le dé lugar. Y así como nos tuvo, ¿cuánto? 4 meses hablando del avión presidencial, ahora nos va a tener hablando de esto otros 6 meses, de aquí hasta que lleguemos a la elección del 2021. Porque eso es lo que quiere López Obrador, tenernos distraídos hablando de sus tonterías. Veloz, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de la decisión de los ministros de la Corte y también de esta discusión que en efecto, de la cual vamos a estar hablando seguramente en los próximos meses? Bueno, a mí no me parece ninguna tontería el proceso que se dio hoy en la Suprema Corte, al contrario, me parece lo contrario, y tampoco me parece ninguna tontería que sometamos a justicia a los expresidentes, si bien no es la decisión que se tomó hoy, pero me gustaría que en el futuro no se tomara como lo está tomando la oposición. Y antes de empezar, me gustaría decir, qué curioso que si fuéramos nosotros y nosotras desde este lado cuestionando la decisión de la Suprema Corte, pues seríamos autoritarios, golpistas, estaríamos en contra de las instituciones, porque casualmente cuando nosotros hemos cuestionado al INE y algunas decisiones judiciales en términos de amparos, pues somos los que no respetamos las instituciones, y creo que eso también se tiene que decir desde este lado. Tendríamos que cuestionar a la oposición por qué no está tomando en cuenta la decisión de por lo menos 8 ministros que creo que tienen todas las credenciales para estar ahí, por lo menos unos los pusieron los presidentes con los que estuvieron de acuerdo. Eso sí me parece medio peligroso incluso, que estén cuestionando una decisión tan importante como esta, que deviene de una discusión. Ahora, yo creo que lo que se tomó hoy y la decisión que se tomó hoy no tiene ninguna relevancia en términos de las decisiones que se toman, en términos de la acción judicial, pero sí en si se hace valer o no la decisión de la gente, en términos de la consulta, en términos de cómo se va a aplicar la ley de consulta popular, y creo que eso es lo que nos trae aquí, y creo que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, porque eso fue lo que se discutió hoy, y a mí me quedó clarísimo, y incluso yo no pensé que eso fuera lo que se discutiera, y a mí me parece que fue claro, pero para la mayoría de las personas. No se está discutiendo si se debe consultar o no la aplicación de la ley. Lo que se está discutiendo es si la expresión de la voluntad ciudadana es constitucional o no, y al final se definió que sí, que tiene legitimidad constitucional que deriva de la democracia participativa. Y creo que eso está clarísimo. Después decía Martín, es que se reconfiguró la pregunta. Claro, porque del pueblo emana, oigan, ustedes que son expertos, y lo decía Federico Anaya, el abogado Federico Anaya hoy, ustedes que son expertos allá arriba en la Suprema Corte, pues hagan una pregunta que tenga una cabida jurídica que funcione, pero desde acá obviamente no esperemos que el pueblo redacte una pregunta que le acomode a todo el mundo. Entonces, a mí me parece que lo que hoy se discutió fue si es constitucional o no la expresión y la voluntad ciudadana, y creo que sí lo es, y así lo dijeron muchos ministros. Bien.
A ver, tengo manos levantadas de Encinas. Estaba haciendo caras que creo que quería reaccionar también a lo que estabas diciendo. Y Martín tenía la mano levantada. Entonces, Alejandro y luego Martín. La verdad es que la pregunta en los términos que se fue reelaborada sí es completamente desnaturalizada y no tiene nada que ver, ¿no? Está totalmente descafeinada, la neta. Eso sí es totalmente cierto y creo que esa es otra parte, otra sección porque una cosa es declarar la constitucionalidad, la pertinencia y otra esto, ¿no? Y lo otro, yo creo que es muy importante que se abra debate, a discusión, bajo argumentos públicos, por qué está bien o está mal. Se vale discrepar de la resolución de la Suprema Corte, pero también tenemos una práctica muy perniciosa en este país y no siempre que una institución falla en contra de nuestras preferencias es porque el proceso estuvo amañado o porque hay mano negra, ni tampoco es porque podemos declarar siempre que hay una discrepancia o falla en contra de nuestras preferencias un día negro para la democracia. Creo que también tenemos que habituarnos a reconocer que existen elementos legítimos de debate y que tienen derecho a coexistir y que en algunas ocasiones se antepondrá uno y en otras otro. Bien, y finalmente Martín. A ver, yo no estoy diciendo que no va a acatar lo que hizo la Corte, yo estoy diciendo que se equivocaron. Por lo que sí, Estefanía, yo estoy criticando las razones que esgrimieron los ministros, no estoy criticando los ministros. O sea, estoy diciendo que las razones son... pero es que ustedes normalmente atacan ad hominem o no atacan las razones correctas. O sea, su cuestionamiento... Normalmente, yo no te estoy diciendo... Y luego, aparte, esta consulta, la petición de consulta no deviene del pueblo, deviene de la facultad del Ejecutivo. O sea, el pueblo no redactó nada aquí. Si es que el pueblo puede redactar, yo también quiero conocer al pueblo como al tejido docente. Y luego, lo tercero es lo que decía Alejandro. La pregunta no tiene nada que ver con los expresidentes ya. O sea, se las leo. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La voy a leer como 10 veces cuando la entienda. La hablo Alejandro a ver si me la puede explicar, pero ahí no dice nada de expresidentes, ¿eh? Entonces... O sea, eso también hay que evaluar, hay que evaluarlo. A ver, déjame si la ciudadanía puede que termine Martín y después rapidísimo Estefanía, pedimos una pausa. Es ¿hasta dónde puede llegar la Corte? Así como la Corte puede de repente cambia el aire en Estados Unidos y puede echar para atrás Roe versus Wade, pues este tipo de cosas inciden en la vida diaria de las personas, porque es el derecho a la libertad política. Y esto es una tomada de pelo. Bien, y finalmente, rapidísimo, veloz, 20 segundos. No, yo creo que Martín prácticamente nos dio la razón en ese sentido. Lo que se discutió no fue el tema de los expresidentes, sino si se pueden someter a consulta este tipo de preguntas y cómo vale y cuánto vale la voluntad ciudadana. Y lo que dijo la Corte es no, tanto así que la rehizo. Pausa, vamos a una pausa. Creo que eso es lo que el INE dio a conocer quiénes serán las y los candidatos a la dirigencia de Morena. Para la presidencia hay 5 aspirantes y para la Secretaría General 13. Pero siguen las inconformidades. Gibran Ramírez denunció lo que llamó un fraude electoral y acusó a Porfirio Muñoz Ledo y a Mario Delgado de tener un arreglo con la cúpula burocrática. ¿Qué piensan Veloz y Alejandro Encinas de todo esto? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.